Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron ustedes? Espero que bien. Hoy es viernes, no sé si nos ocurre a todos, pero a mí me fascina que llegue el viernes. A mí me encanta que llegue el viernes. Pero también ya desde el viernes comienzo a sufrir porque digo yo, rápido estamos en el lunes. Y hay día para mí. Es decir, gracias a Dios cuando uno está con vida el lunes. Pero qué día, es un día como de readaptarse de nuevo. Siempre fue así con el lunes. Pero disfruto el viernes. Ya estoy medio dormido, como a las 5 de la tarde, ya siento que la pesadez hace que cierre mis ojos. Me encanta para mí. No, no hay mejor día que el sábado, porque es el día que uno no está pendiente de levantarse tempranito, qué voy a hacer, cómo voy a enfocar esto, no me siento seguro, no tengo los conocimientos elementales en el manejo de esto, no puedo dormir, entonces a tomar un libro o a buscar herramientas en Google, pueden ser las 2, 3 de la mañana, para leer un poquito y no venir a hacer el ridículo. Y aún así se hace el ridículo algunas veces, pero es que es bien difícil tener pleno conocimiento de las cosas para que se le haga fácil el trabajo a uno. Por eso es que me gusta a mí el viernes, porque ya viene el sábado y me relajo, descanso, como que me quito. Para mí el trabajo, yo disfruto el trabajo, lo disfruto, me encanta lo que hago, pero ya el viernes se siente uno agotado. Entonces el sábado es como desprenderse de ese agotamiento para cargar pilas el fin de semana. Pero ¿cómo es la vida? Miren, ya el domingo a las 12 ya comienza uno. Mañana tengo que enfocar este tema, ¿cómo lo voy a enfocar? Bueno, dejo eso de mis cosas personales, que no crea que lo digo para perder el tiempo, no, es una terapia de salud emocional que la comparto en público. Bienvenido al abogado Marco Zelaya. Es un placer tenerlo aquí, abogado. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Le gustan los licenciado. viernes a usted? Efectivamente, me gustan también los viernes. Gracias, licenciado Renato, por invitarme a este tan distinguido programa, acompañado de colegas y amigos con vasta experiencia como don Julio Ramírez Sí. y el pueblo hondureño que nos ve y nos escucha en temas de trascendencia en la vida política y democrática de nuestro país. Fíjese que un colega suyo decía Sí. algo. ¿Qué decía? ¿Puedo decir el nombre? Claro, claro. Don Adolfo Hernández. Ah, yo Fernández, Y sí. tuve ¿Qué la decía yo? oportunidad de tener alguna cercanía en algunos asuntos en su momento. Decía, el periodista tiene que tener un mar de conocimientos con un mar de conocimientos con una pulgada de profundidades. Mire, es elemental. Es eso que decía Jofo, tiene razón, tiene razón. Dice, mira, el periodista tiene que saber de arquitectura, derecho, medicina, Economía. finanzas, o sea, y por eso él tenía ese eslogan de un mar de conocimientos con una pulgada de profundidad. Sí. Y no dejaba de tener razón. Mire, por lo menos el ABC de las cosas uno tiene que comprenderlas. El ABC de las cosas uno tiene que comprenderlas. Y usted dijo algo importante en la introducción del programa. No es tan fácil estar frente a cámaras haciendo discusiones de temas importantes, Renato. Si es que hoy, y aparte de eso, hoy está abordando un tema económico, otro día está abordando un tema judicial, policial, otro día está abordando otro tema, diversidad de temas. Entonces, Jofo tenía razón. Por eso se le recomienda a uno en las aulas leer. Lean, muchachos, decía Ventura Ramos. Lean, muchachos, por favor. Aunque sea hola, quedaba. Aunque sea hola, pero lean, Pero muchachos. fíjese que Sí. para concluir, hay un problema ahora, Renato, en el siglo XXI. Yo tuve la oportunidad de estar dando clases en una universidad privada. Sí. Y mira, Julio, estaba dando clases, estábamos hablando del tema y los alumnos viendo lo que yo estaba diciendo en internet. Entonces, es complicado también porque uno tiene que estar bien seguro de lo que está diciendo y también estudiar para Sí. no cometer un hierro en el Claro, un momento desliz. de una intervención. El abogado Julio Ramírez también nos acompaña. Buenos días, ¿Cómo Renato. no hubiese Mucho gusto. deseado yo, abogado, allá por los años 60, Ajá. que no teníamos ni energía eléctrica en nuestros pueblos? Un aparatito de estos, ¿se imagina? Si uno a las 5 de la tarde andaba detrás de los buses porque los conductores de buses al menos llevaban unos 15 ejemplares de diario La Prensa
Y quien llegara primero a comprarlo se quedaba con Así el es. ejemplar. Yo andaba detrás de los buses en los años 60. Llegaban entre 4, 5, 6 de la tarde de Tegucigalpa buscando ese periódico, buscando la prensa. Después apareció Tiempo. No teníamos bibliotecas. Por eso ese almanaque para todos, ese almanaque Bristol. El Bristol. Óigame, ¿se acuerda del almanaque Bristol, Bristol, verdad? claro. Sí, yo aún lo compro ese almanaque. Y Pero aquel libro de Escuela para Todos. Pero fíjese que es difícil acostumbrarse a leer el periódico. Por lo menos a mí se me hace difícil leerlo de forma digital. Me gusta más En en la el vieja papel, escuela. en el aunque le papel. queden negras. No importa, negros me los las dedos. lavo después, pero me gusta más el... Pero cómo ha venido a transformar el mundo, la tecnología en un espacio de 20 años, ¿va? Pero yo le digo, quien no utiliza esta herramienta en lo positivo para leer, ¿qué no puede encontrar aquí? ¿Qué conocimientos no puede encontrar aquí? Yo por eso no entiendo, le digo a mis compañeros periodistas, que no tengan vocación para la lectura. No es que no tienen, pero siempre lo recuerdo. Con esta herramienta usted puede Acceso a todo. navegar por todo el mundo. Y ahora, si no sabe árabe, si no sabe inglés, si no sabe italiano, si no Se lo sabe traduce, francés, se se lo lo traduce. ¿Cómo no tomar esto para bien? Leer. Ya le digo, yo hubiese querido tener esto en los 60, 70. Lo que leíamos era... Pero todo llega en su tiempo. sí, no, así es, todo en su tiempo. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Estamos ahí. Esa noticia de hoy es la que domina el panorama, ¿verdad? Lamentablemente es la que está dominando el diario vivir de nuestro país, el eventual juicio a partir del lunes del expresidente Hernández. Estoy viendo aquí la portada de tu nota, por favor, Carlos, si me ayuda en el Apple TV. Tu nota tiene: no habrá impunidad ni persecución dirigida de manera personal, Joel Zelaya. Bueno, esto es otro tema. Castel niega hoy aplazar el juicio, pero podría considerarlo mañana. Me llamó la atención. Este titular es de ayer, pero me llamó la atención porque yo soy uno de los hondureños que creo que este juicio puede posponerse. Y además, soy uno de los hondureños que cree que José va a declarar culpable. Entonces, ¿qué dice tu nota? Ya les dije que este titular fue redactado ayer. Castel niega hoy aplazar el juicio, pero podría considerarlo mañana. No descarte que hoy tome esta decisión. El juez Kevin Castel negó este jueves la solicitud de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández de un nuevo aplazamiento del juicio programado para el lunes 12 de febrero. De igual forma, el juez Castel negó la solicitud del abogado Renato Estabil de implementar un cuestionario escrito para el proceso de selección del jurado en el caso de Hernández, quien enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico. De acuerdo con el documento de 5 páginas en poder de tunota.com y que fue remitido por el juez Castel a la defensa del exmandatario hondureño, la Corte del Distrito Sur de Nueva York considera innecesario el uso de un cuestionario escrito para el jurado. La Corte considera innecesario el uso de un cuestionario escrito y, basándose en la revisión de las preguntas, plantea el riesgo de plantar semillas injustificadas de preocupación en las decisiones de los jurados, respondió el juez Castel. Ante ello, la Corte explicó que el tribunal tiene la intención de revisar cuidadosamente el cuestionario e incluir en la audiencia denominada, previo al inicio del juicio, sus preguntas al jurado cuando corresponda. Se deniega la solicitud para aplazar el juicio, SF 691, y la moción para un cuestionario escrito para el jurado, basándose en la revisión de las preguntas. Plantea el riesgo de plantar semillas injustificadas de preocupación en las decisiones de los jurados, cita la misiva. Y si usted quiere seguir informándose, le invito a que entre a tunota.com. Yo solo quiero terminar con estos últimos párrafos de tu nota. Además, el juez Kevin Castel determinó denegar la solicitud de un nuevo aplazamiento presentado por la defensa del miércoles 7 de febrero. En ese memorándum, Estabil solicitaba un retraso del juicio por un espacio de entre 90 a 180 días y como alternativa una semana ante la vasta información que se debe revisar. El tribunal requerirá que el gobierno proporcione una carta que describa las producciones a las que se hace referencia en la segunda oración de la carta del señor Estabil del 7 de febrero de 2004 antes de las 2 p.m., el 9 de febrero de 2024 y en su caso emitirá una nueva orden, respondió Castel.
La defensa de Ho ya había solicitado una prórroga de 3 a 6. Sin embargo, Castel accedió a una ampliación de una semana nada más, es decir, cambió el juicio del 5 de febrero al 12 de febrero. Pero no descarte usted, no descarte que Castel decida a última hora reconsiderar su decisión y posponer no sé por cuánto tiempo el juicio. Bueno, es una valoración personal y que destaca aquí también tu nota, pero veremos qué pasa en el transcurso del día. Y hoy todos los medios de comunicación traen en portada este tema. Si Ho se declara culpable, estaría en Honduras en 10 o 12 años. ¿Quién dice esto? Lo dice Marlon Duarte. ¿Recuerdan que lo tuvimos a Marlon hace 2 días aquí en el programa? Juicio contra Ho va a partir de este lunes. El primer titular que leí fue de la prensa, el segundo del Heraldo. El juez Castel rechaza última petición de defensa. Y la tribuna, ¿qué dice la tribuna? ¿Qué dice la tribuna en portada sobre este tema? Pues Nada. no trae nada la tribuna. Allá está arriba. ¿A dónde está? Allá está arriba. Cintillo de arriba. El cintillo de arriba. Fiscalía pide admitir declaraciones de la MC-13 y el Tigre contra Ho. Correcto, aquí está el de 5 columnas. Ya vino el abogado Lionel Núñez, ¿ve? A quien saludo. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Bien, licenciado. Aquí estamos listos para compartir con los compañeros, tanto el abogado Marcos como el abogado Ramírez, amigos desde hace bastante tiempo, y compartir sobre este tema muy interesante que a todos los abogados en especial nos llama mucho la atención, porque nos ha puesto a estudiar sobre lo que es el juicio y lo que se dispone en Estados Unidos de manera de sistema anglosajón. Y es muy interesante ver cómo se va desarrollando, muy diferente al juicio que se desarrolló contra Tony Hernández, muy diferente en muchos aspectos, en el cual tenemos nuestra propia valoración y creemos firmemente que pueden haber muchas sorpresas. Y eso es muy interesante. Muy bien. ¿Qué les parece si escuchamos primero un resumen de Ho en Honduras? De Ho en Honduras. 8 años en el poder ejecutivo como presidente, 4 años como presidente del Congreso Nacional, ya van 12, 4 años como secretario, 16. 4 años como diputado. Y 4 periodos. 4 periodos. sí, 4 periodos. 4 periodos. Incluyendo 4 cuando periodos. fue secretario y presidente del Congreso. 4 periodos en el Congreso. 16 Entonces, años, 16 años. 16 años más 8 en el Ejecutivo, 24 años Sí. en el centro, en el poder de la política hondureña. Y miren ahora, a ser juzgado el próximo lunes por delitos que le imputa a Estados Unidos relacionados con el tráfico de drogas. Por eso, ver este resumen que nos ha preparado el periodista José Miguel Barahona Álvarez de TN5 Estelar en nuestra serie Radiografía de la Narcoactividad resulta oportuno antes de entrar al debate con los abogados Julio Ramírez, Leonel Núñez y Marcos Zelaya. El ascenso del expresidente Juan Orlando Hernández a la esfera política fue como la espuma. Consolidó una carrera brillante al cumplir con todo lo que un día se propuso, sin importar los medios utilizados para alcanzar la gloria, que hoy lo tienen a las puertas de un juicio por narcotráfico en Nueva York. Hernández nació en octubre de 1968 en el seno de una familia acomodada y con la sangre nacionalista en las venas. Su natal aldea Río Grande en Gracias Lempira vio nacer al que se convertiría en uno de los políticos más sagaces de los últimos tiempos en Honduras. Su formación académica primaria y parte de la secundaria se desarrolló en el occidente del país, hasta que dio el salto a la capital industrial para vestir el uniforme del Liceo Militar del Norte en 1985, donde culminó sus estudios colegiales para dar el siguiente paso a la educación superior. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la UNAM, que lo vio dar sus primeros pininos en el mundo político. En 1990 alzó su título universitario como abogado y notario, pasando a ser monitor de la clase de Derecho Procesal Civil 1 en LUNA hasta 1992. Al mismo tiempo ejercía como asistente del secretario del Congreso, su hermano Marco Augusto Hernández. Ho
quizás la abreviatura de su nombre más conocida en el plano nacional e internacional. Fue nombrado coordinador departamental del Empire en 1993 por el Partido Nacional. Posteriormente salió a los Estados Unidos para especializarse en administración pública. Fue a su retorno en 1995 que Hernández distribuyó sus conocimientos entre la academia, la política y los litigios. Incursionó como docente universitario. En 1997 comenzó su bufete legal. Pero la cereza del pastel en ese momento fue su elección como diputado por Lempira para el periodo 1998-2002. Apenas iniciaba su trayectoria en la política, donde daría un escalón significativo en las elecciones de 2001 cuando fue reelecto como congresista y pasaría a formar parte de la Junta Directiva del Congreso como primer secretario, haciendo una fórmula especial con Porfirio Lobo Sosa, quien presidía ese poder del Estado. Fue jefe de bancada en 2005, año en que también sería reelecto por un tercer periodo como diputado. Luego fue electo presidente del Congreso para el periodo 2010-2014. Durante su gestión impulsó la Fuerza Tigres, la Policía Militar, la Ley para la Depuración Policial y una reforma por adición al artículo 102 de la Constitución para autorizar la extradición de hondureños vinculados al narcotráfico. Parecía descabellado dudar del compromiso de Hernández para contrarrestar las estructuras del crimen organizado, pero las primeras señales de autoritarismo y concentración de poder las dio en 2012, cuando como titular del Legislativo destituyó a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que fallaron en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, una acción condenada por toda la comunidad nacional e internacional. Esa sala iba a conocer también el tema de las elecciones primarias e internas del Partido Nacional, en donde se acusaba a Hernández de haber arrebatado el triunfo al entonces alcalde capitalino Ricardo Álvarez. La sala iba a resolver al respecto. Para zanjar fricciones a lo interno, Hernández convence a Ricardo Álvarez de unirse a su fórmula presidencial como designado. Un triunfo que ratificó en las elecciones generales del 2013, convirtiéndose así en el nuevo presidente de Honduras. Su primer periodo al frente del Ejecutivo estuvo salpicado por las denuncias de corrupción tras estallar en 2014 el desfalco del Seguro Social, donde Ho admitió que el Partido Nacional recibió 10 cheques para financiar su campaña política. Un hecho que en 2015 originaría la marcha de las antorchas en exigencia de la instalación de una Sisi. La presión rebasó a Hernández, que en 2016 acordó la llegada de la MATSI auspiciada por la OEA para combatir la corrupción, pero en 2020 la despacharía con apoyo del Congreso al no renovar el convenio. Pero el mayor golpe a la institucionalidad y el Estado de Derecho se produjo cuando la Sala de lo Constitucional en abril del 2015 declaró la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución que prohibía la reelección presidencial. Una resolución que ratificaría la Corte en abril del 2016, dejando el camino libre al indómito del Empira para lanzar su precandidatura presidencial, arguyendo que el pueblo se lo pedía. En 2017, Hernández se reelige en medio de una serie de denuncias de fraude por parte de la oposición política. En medio de ese ambiente caldeado que dejó varias muertes, el Tribunal Electoral le da el triunfo tras una prolongada caída del sistema que cambió la tendencia inicial, que daba el triunfo a Salvador Narrala. No había terminado de asimilar su victoria con sabor a derrota, cuando Ho es sorprendido por la muerte de su hermana Hilda Hernández, su principal estratega que murió en un accidente de helicóptero, del cual no se proporcionaron muchos detalles. Ya en la presidencia por segundo periodo consecutivo, el desgaste comenzó a verse reflejado en su administración por el autoritarismo y la concentración de poder. Pero las primeras vinculaciones oficiales de la familia Hernández con el narcotráfico iniciaron a finales del 2018, luego que su hermano, el congresista Juan Antonio Hernández, fuera arrestado en Miami a raíz de los testimonios de Davis Leonel Rivera Maradiaga, el Cachiro, quien lo acusó de aceptar sobornos para que el gobierno agilizara el pago de una deuda con una de sus empresas sin rimar. El presidente Ho dijo que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera su hermano, quien fue condenado a una cadena perpetua en una corte de Nueva York, donde se le ligó a las estructuras del Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. A partir de esa condena, los señalamientos hacia el hombre más poderoso de Honduras durante los últimos 12 años fueron constantes,
aunque él en cada ocasión resaltó la colaboración directa de su gobierno con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y sería el juicio del narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez a finales del 2020 el comienzo de su caída. Las revelaciones fueron contundentes. Reveló los sobornos millonarios a Hernández a cambio de proteger los cargamentos de cocaína. Hernández siempre sostuvo que eran actos de venganza por haberlos extraditado. Tras la asunción de Xiomara Castro en enero del 2022, Hernández vivió sus últimos días en Honduras. De inmediato, Estados Unidos reveló que Jo fue incluido en la lista Engel desde julio del 2021, pero hasta febrero del 2022 se oficializó. A la semana siguiente solicitó su extradición. Estados Unidos lo señala de conspirar para transportar 500,000 kilogramos de cocaína hacia ese país. Le imputan 3 cargos: conspiración para importe, distribución y fabricación de drogas, así como el uso y porte de armas de fuego y de conspirar para el tráfico de armas de fuego. El 15 de febrero se produjo su captura luego que Hernández se entregara voluntariamente ante el operativo policial masivo que se instaló alrededor de su vivienda, una postal que fue tendencia a nivel internacional. El hasta hace unos días presidente de Honduras, que buscó protección en el Parlacén, fue esposado de manos y pies, acusado de narcotráfico. El 21 de abril del 2022 fue extraditado y está a la expectativa de su juicio el próximo 12 de febrero, luego de varias reprogramaciones. Frente a Frente presentó el tema del día. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde, su opinión es muy importante para nosotros y estaremos dándole lectura. El tema de hoy: ¿un acuerdo de culpabilidad es la mejor carta de Jo? Puede compartir su opinión, recuerde, a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de cada red social nos encuentra como @FrenteAFrente HN. El tema del día: ¿un acuerdo de culpabilidad es la mejor carta de Jo? Comparta su opinión. Mire, yo no descartaría que Daniel Ortega le haya dicho esto a Juan Orlando Hernández, abogado Ramírez. No es de extrañar, hay una situación parecida a lo que está sucediendo en Panamá. Recordemos que el gobierno de Nicaragua le ha otorgado asilo en la embajada a Martinelli, posteriormente haber sido declarado culpable o fallado el recurso de casación y condenado a 10 años. Nicaragua se ha convertido en un lugar en el que personas perseguidas encuentran un lugar donde estar seguros. Y yo no diría perseguidas, imputadas. Sí, Hay dos expresidentes de El Salvador, hay posibles personas de Honduras con imputaciones o con investigaciones en el Ministerio Público, y han encontrado en Nicaragua el lugar de estar sin el temor de la persecución política, penal, y criminal en sus países. Sí. ¿Y usted, abogado? ¿Está Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, refugiado en este momento? No, ya le dieron el asilo, ya le otorgaron el asilo, ¿verdad? Ya le otorgaron el asilo. Asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá. Por cierto que la describen que tiene las tejas quebradas, la pintura ya gastadita, y el hombre mandó a traer muebles, mandó a traer televisor, mandó a traer tanques de agua. No sé en qué condiciones está la embajada de Managua en Panamá, pero ahí está él asilado. Bueno, Nicaragua se ha convertido prácticamente en un país en donde muchas personas que se sienten de pronto imputadas, pues buscan refugio. Hay que recordar que hace años atrás también hubo gente, el actual gobierno, que ahí se fue a refugiar y que ya cuando se sentían libres de cualquier culpa en el país, pues volvieron al país. Hoy pues son otros los actores que están en Nicaragua. Esperemos que algún día puedan estas personas que buscan este tipo de asilo en otro país presentarse valientemente y responder si es cierto las acusaciones o las cuestiones que se les imputa, porque creo yo de que uno como abogado sabe que si una persona es inocente, tiene que demostrarlo. Claro. Y si es inocente, lo va a demostrar.
Entonces, quien se esconde, quien huye, prácticamente está manifestando que sí tiene un grado de culpabilidad. Por esa razón, me imagino que también el expresidente Juan Orlando Hernández, lo que manifestó don Marvin Ponce, al no aceptar porque él se siente que realmente tiene pues las herramientas necesarias para demostrar su inocencia. Sí. Y lo vamos a ver dentro de poco. Si es cierto o es mentira, vamos a verlo. Bueno, yo no sé si Nicaragua es por desafiar la institucionalidad del Estado de Derecho, por desafiar a los estadounidenses o porque a quienes ellos les permiten protegerlos van con la condición que inviertan en Nicaragua, le pasan dinero a la Chayo y a Daniel, pero no entiendo esa política nicaragüense de proteger a todos estos imputados del Triángulo Norte, abogado Zelaya. Fíjese que, bueno, en primer lugar le envío un saludo a mi buen amigo Marvin Ponce. Yo personalmente pienso de que el señor Daniel Ortega no le brindó esa oportunidad de estar en Nicaragua, sino creo que ahí estuviera el expresidente Juan Orlando Hernández. Pienso que no se quiso arriesgar, porque no es lo mismo tener en su país a un funcionario de segunda, tercera categoría que tener a un expresidente, donde la primer potencia o de las potencias más importantes del globo terráqueo lo estaba solicitando. Ahora, las sanciones que le iban a imponer a Nicaragua. Le voy a decir, sí, Nicaragua tiene sanciones por doquier. Ortega, la Chayo, empresario, funcionario, es que le sopla. Ya Nicaragua está en el eje Irán. Sí. Ahí está Nicaragua, ya desafía prácticamente a Estados Unidos. Le voy a decir lo que me dijo Ramón de Jesús Avión, que ellos llegan con antelación a la casa de Jo porque se dan cuenta que Jo va a salir de su casa y que va a tratar de salir de Honduras. La información que trascendió en su momento es que cerca o en las cercanías de donde residía en su momento el expresidente Juan Orlando Hernández, había una conformación de una fuerza especial, la DEA, la CIA, el FBI y el Departamento del Servicio Secreto de Estados Unidos. Estuvieron ahí monitoreándolo por 6 meses. O sea que cada movimiento que hacía el expresidente antes de que vacara de su cargo, ellos tenían pleno conocimiento. Trascendió, esa información tendría que darla la autoridad competente, pero trascendió que días antes de vacar de su cargo, pretendió ingresar a Nicaragua y que aparentemente lo abordaron y le dijeron que mejor retornara porque iba a tener consecuencias mucho más graves de las que tiene en este momento. ¿Quién le dijo? En el momento que fue requerido, supuestamente, al tratar de ingresar a Nicaragua. Ahí es donde aparentemente esa información estuvo manejándose en el ambiente. Desconocemos si es cierta o no. Yo me inclino a creer más porque pensó que Estados Unidos no lo iba a pedir en extradición. Y quien comunica a Estados Unidos de las intenciones, por la inteligencia estadounidense, aquí la contrainteligencia estadounidense, quien le comunica a la autoridad de los pasos que Jo va a hacer después de que terminó su mandato presidencial, quien le comunica a los policías hondureños es Estados Unidos. No. Y por eso es que le bloquearon la casa. Pero vea usted, él viene y vía Zoom asume el cargo, pretendiendo cobijarse en esa figura, en esa ficción que le da la ley. ¿Del Parlamento? Sí, en el Parlamento centroamericano, que aparentemente lo iba. Pero vos sabés que no opera, internamente no opera esa figura. Fuera de la frontera sí. Para que tuviese esa protección como diputado del Parlamento Centroamericano. Pero la sede del Parlamento está en Guatemala, no está en Nicaragua. No, por eso te digo, pero pudo haberse ido a Guatemala en su momento para sentir que había una protección y que se iniciara un trámite para quitarle ese fuero especial que le da el Parlamento Centroamericano. Hay un reglamento inclusive, Renato, hay un reglamento, cómo se deben seguir los pagos. Es que no es tan fácil tampoco. Para despojarlo de esa inmunidad puede haber sido error de cálculo. Pero mire, si en Nicaragua está Mauricio Funes, si en Nicaragua está Salvador Sánchez Serén, expresidentes, si en Nicaragua están ministros del gobierno de Jo, si en Nicaragua está Ricardo Martinelli, no ahí en el territorio de Nicaragua, sino en la embajada que tiene Nicaragua en Panamá, que es territorio nicaragüense, ¿por qué le iban a rechazar a Jo? Yo por eso le digo, respeto su criterio, pero no dejo de creerle a Marvin Ponce que Jo se confió. Se confió que los norteamericanos no lo iban a solicitar. Bueno, pasemos al tema. Pediría la primera respuesta de ustedes a la pregunta. ¿Un acuerdo de culpabilidad
es la mejor carta de Juan Orlando Hernández. ¿Qué piensa usted, abogado Julio Ramírez? Mire, la verdad es que las situaciones del presidente Hernández, como ha sucedido en esta última semana, para cualquier abogado y los abogados que tiene, al analizar lo que ha sucedido, lo colocan en una situación tal vez un tanto más complicada de a cómo estaba. Si de por sí existe un alto volumen de prueba, alto cantidad, varios testigos alineados ya para declarar contra él, testigos de los que se sabe, en resumen, qué es lo que van a declarar, porque eso así funciona el sistema en Estados Unidos. Y a esta semana, las 2 personas que están procesadas conmigo se declaran culpables, que son el señor Hernández y el señor Bonilla. Obviamente provocan una carga anímica en el que los fiscales puedan estar diciendo que el caso se les está asentando. Esos son extremos que el abogado Colón y el abogado que le fue asignado, Renato Estevil, Renato, le tienen que decir al presidente Hernández y que sondear que si estas personas van a declarar y que puedan declarar algo que sea en contra de él. Recordemos que son 2 ex policías que durante el tiempo que estuve en el Congreso, como en el tiempo de los 8 años del gobierno, tuve relación de alguna manera por mi situación de presidente con ellos. Si alguno de ellos lo involucrase en lo que ya se declararon culpables y también lo hacen copartícipe a él, obviamente la conspiración se da. Y entonces, bajo esos extremos, son cosas que un abogado razonablemente tiene que plantearle al defendido, y si el defendido se mantiene en su posición, obviamente seguirá el juicio. La naturaleza del abogado y expresidente Juan Orlando Hernández es de seguir manteniendo su tesis de que por haber estado vinculado a la lucha contra la narcoactividad, y para eso son todos los documentos desclasificados, para pretender dar una imagen de que cuando estuve en el gobierno luché contra la narcoactividad y por lo tanto no soy partícipe de ella. Entonces es sondear cuál va a ser las 2 posiciones que se van a afianzar, pero en este momento la que más se afianza es la que va en contra de él en el juicio si lo enfrenta. Sí, abogado Leonel Núñez, el abogado estadounidense Disney Thompson dice que la evidencia que tienen las agencias de investigación y de acusación de los Estados Unidos es muy poderosa y abrumadora. También opinó, basado en su experiencia, que el exgobernante debería declararse culpable porque en vez de pasar toda su vida en la cárcel, podría negociar a unos 20 años. Lo que dice Marvin Ponce, Marvin se va más allá y dice que en 12 años estaría de vuelta aquí en el país si se declara culpable. ¿Qué piensa usted? ¿Es la mejor carta que tiene Job para evitar la cadena perpetua? Mira, yo siento que este ha sido un juicio de estrategia, no solamente de parte de la defensa, sino que también de parte de la fiscalía, en donde se involucra al juez Castel en este proceso que ha tenido. Mire, es interesante ver que en su momento dado, que no se había dado anteriormente en ninguno de los juicios, al expresidente se le ponen 2 personas más acusadas por los mismos delitos sobre hechos diferentes. Ahora, quiero aclarar, no soy abogado de defensa del expresidente. Lo que estoy manifestando es simplemente un análisis que hemos podido hacer en base a todo lo que se mira en el juicio. Siento yo que es una estrategia de parte de la Fiscalía para poder presionar a los 3 a que se declararan culpables. Ahora, el génesis del asunto. Juan Orlando desde un principio pidió ir a juicio solo. Hoy va a un juicio solo. Entonces, se le está cumpliendo lo que él siempre ha pedido, ir a un juicio solo. Y aunque parezca irrisorio y alguna gente no lo mire de una manera estratégica, el hecho de no ir de vestido de naranja, ir con saco y corbata, perfumado, bien peinado,
también es beneficioso en un jurado en Estados Unidos. Hay que recordar de que el proceso en Estados Unidos es muy diferente de Honduras, diferente. Allá el juez no dice si es culpable o es inocente, es un jurado. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el expresidente es convencer a este jurado que efectivamente él no ha participado ni en ninguna conspiración, ni tráfico de armas. O sea, él debe convencer a un jurado de 12 personas para que lo declaren inocente. Y si es declarado culpable, pues ya será el juez quien pone la sentencia. O si es declarado inocente, el juez lo que va a decir es, mire, quítenle la chacha y va para afuera ahorita. Así de sencillo. Entonces, él sabe, conoce el sistema americano, es abogado. No hay que desconocer que es un hombre sumamente inteligente, Sí, pero estratega. ¿Usted cree que un jurado se va a impresionar que vaya Estados vestido ¿Hay antecedentes? con el traje que tomó Claro, posesión claro que sí. los primeros 4 años? Claro. Máxime si la fiscalía demuestra ya al jurado Claro. que tiene evidencia Claro de que que él sí. contribuyó a que Claro se que enviara sí. droga a Estados Se- Unidos. Se impresionan aquí en Honduras. Cuando usted lleva a una persona a un tribunal, a un juicio, usted hasta como abogado, uno le dice hasta cómo va a ir vestido, cómo va a ir peinado, de tal manera que el tribunal cuando lo mire, no mire una persona con una pinta de delincuente, que lo mire como una persona sobria. Esa es parte de una estrategia, la forma de hablar, la forma de no hablar. Ahora, yo no descarto de que el expresidente va a hacer su propia defensa. Él va a hacer su propia defensa. No descartemos que él va a estar más de 1 hora defendiéndose él, declarando ante el jurado, porque tiene el derecho de declarar. Por lo tanto, sí yo miro, como le digo, es una moneda al aire 50 y 50, de que él podría de pronto convencer al jurado que todas las acciones que él hizo, y usted lo puso ahí al principio del programa, todo aquello, la extradición, todo eso que él va a ir manifestando, los premios que recibió el FBI, de la CIA, del Comando Sur, que le dijeron que era el presidente que más había combatido el narcotráfico, lo que hizo con el muro aire, tierra y mar contra el narcotráfico, que se bajaron 2 avionetas donde iban agentes de la DEA, desgraciadamente murieron. Todo eso va a ir ahí. Y él lo va a decir. Y va a decir, mire, todo lo que yo hice, mi hermana murió en un accidente, todo eso lo va a decir. Recordemos que el jurado no son abogados, son gente común y corriente que va a escuchar la versión de una persona que está imputada bajo un cargo de conspiración. Ahora, el hecho, como les digo, de que se ha declarado culpable Juan Carlos Bonilla, que es amigo mío personal, que le deseo lo mejor, el Tigre, igualmente que el otro policía Hernández, o sea, ellos lo hacen basado en el mismo consejo que da la defensa de ellos, porque la imagen de ellos es menos fuerte que la imagen de Juan Orlando. Y hay que saber algo, Juan Orlando lleva a sus espaldas lo que es la carga de su familia, lo que es la carga de muchas personas que confiaron en él. Lleva la carga inclusive en parte de un partido político que es el partido de mayor oposición del gobierno. O sea, no es así nomás que él va a venir y va a decir, sí, yo soy culpable y voy a aceptar los 20 años de cárcel. Él sabe que está obligado a demostrar su inocencia. Y el carácter de él, quienes lo hemos visto, lo hemos analizado, sabemos que el carácter de él no da para decir, yo soy culpable. Sabemos que él se va a defender hasta el último momento, con dientes, con uñas, para demostrar que las acusaciones que se le imputan a él no son ciertas. O sea, yo creo que venir y hacer fantasías pensando en que en Estados Unidos es la justicia perfecta, estamos totalmente equivocados. Hay casos de renombre en Estados Unidos en donde la gente, ahí estaba todo, estaba hasta el muerto ahí, y aún así un jurado declaró inocente. Como hay casos en donde no había absolutamente nada y declararon culpable a una persona que 48 años después dijeron, que no fue. Uno de los casos más controversiales es del O.J. Simpson. Clarito. Todo el mundo, Simplemente dentro y fuera porque- de Estados porque Unidos, el lo creíamos no cabía. culpable de ese Así es. asesinato. Exactamente, está todo el mundo. Sin embargo, el jurado dijo que no. Entonces, la justicia en Estados Unidos, que viene de Inglaterra, una justicia anglosajona, o sea, es muy diferente a la hondureña. Entonces, para poder entender esa justicia, cómo se maneja, tenemos que quitarnos el chip que tenemos en Honduras, quitarlo, saber que los que están ahí, los que van a decidir, no son jueces, son personas comunes y corrientes. O sea, y reitero, no es que estoy defendiendo a Orlando,
pero va a estar interesante cuando él, como fue el hombre más poderoso en el país, va a decir y va a contar y va a decir, yo tengo información de que fulano, sutano y mengano participaron en esto. Él va a quemar a un montón de gente. Ahora, imagínense que, solo póngame el escenario, él aprobó o trabajó en la extradición de muchos hondureños, que hoy hondureños no solamente se van en el tren, imagino que Estados Unidos también los manda a traer. O sea, hay bastante demanda en Estados Unidos, gente que quiere ir y gente que Estados Unidos quiere que vaya. Ahora, imagínense esta cuestión. O sea, cuando él plantee que la gente que está extraditada y que se declaró culpable en Estados Unidos y la gente que lo está acusando a él, o sea, ¿cómo lo va a ver un jurado? O sea, quitémonos el saco de abogado, pongámonos el saco de ciudadano. Me voy a poner la ropa de perito mercantil, que fue la primera carrera que saqué. O sea, estoy ante una persona que me está diciendo, mire, quien me está acusando fue porque yo hice esto, y él está aquí preso. ¿Qué voy a pensar yo? Tiene razón. ¿Cómo no me voy a hablar mal de este hombre? Y que conste que Juan Orlando habla perfecto inglés. Él se va a defender. Pero lo que yo estoy percibiendo es que usted no valora el otro lado, los argumentos y las evidencias de la Fiscalía. Por ejemplo, ahí está solicitando la Fiscalía que admitan las declaraciones de la MS-13 y el Tigre contra Jo, que se le captaron vía teléfono y que las quieren utilizar como evidencia, porque eran conversaciones de Mareros con el Tigre Bonilla donde relacionaban a Juan Orlando Hernández. Es decir, el jurado pudiese impresionarse por lo que diga Jo, pero también pudiese impresionarse más por las evidencias. Ahora, recuerde que primero, de la Fiscalía. Primero se evacúan las pruebas de la Fiscalía. No, correcto. Y después la prueba de defensa. Ahora, si alguien viene y dice, no, fíjese que Leonel Núñez vino y me dijo tal cosa y ahí está grabada, o sea, ¿cómo pruebo que efectivamente soy yo? Somos abogados, o sea, no solamente es decir, yo dije, o fíjese que a mí es como que yo vaya a las finanzas y diga, fíjate, aquí me manda la presidenta Xiomara que me den un cheque de 1 millón de lempiras. O sea, yo tengo que probarlo. Si efectivamente la presidenta Xiomara me mandó a buscar ese 1 millón de lempiras. Entonces, son cuestiones que también tienen que probarse. No solamente es el indicio, sino que el indicio tiene que ir a la par de una prueba tangible que pruebe que efectivamente esto que se dijo es cierto. O sea, no solamente es el hecho de la llamada, es lo demás. Bueno, el abogado Leonel Núñez es del criterio que no es la mejor carta de Jo declararse culpable. Si es inocente, no. Si es inocente, no. Es decir, para usted no es conociendo el caso, conociéndolo a él, no se juega la mejor carta declarándose culpable. No, porque si se declara culpable, o sea, que todo es cierto. Y él ha manifestado que es inocente. Entonces, la inocencia se demuestra en el juicio. Ahí cuando le puede caer cadena perpetua, no hay como una autocrítica, una reflexión profunda y dice, en vez de estar toda la vida encerrado aquí, morirme aquí, mejor me declaro culpable y tengo la esperanza de regresar al país. Yo he tenido defensores que les he propuesto una vía alterna para que puedan salir en libertad mucho más rápido mediante la creación de culpabilidad. Y me dice, abogado, yo soy inocente, voy al juicio. Y me han estado 1 año, 4 meses privado de libertad. Hemos ido al juicio y en el juicio se ha demostrado su inocencia, se le da la absolutoria y la satisfacción de esta persona es que demostró su inocencia. Sí. Y entonces, no importa el tiempo, no importa el momento, si usted está seguro que es inocente, don Renato, usted va a decir, mi nombre y mi dignidad vale más. Y la imagen de que tiene Juan Orlando no es una imagen de un hombre que se va a doblar así nomás. O paga de manera injusta o lo sacan inocente. Mandela estuvo 20 años preso y cuando salió fue presidente de Sudáfrica. Ahora, recuerde que esa corte del Distrito Sur es la corte más yuca de Estados Unidos. Y utilizo esta palabra porque es el término que utilizamos los hondureños. Mire ahí los casos que presenta el gobierno contra gente que la imputan de al menos importar 5 kilos de cocaína. Casi todo lo gana el gobierno. Esa corte es dura. Yo no digo que va a ser inocente Juan Orlando ni que va a ser culpable. Quiero aclarar eso, no lo digo. Lo que digo es lo que se va a manejar ahí desde el punto de vista mío y lo otro. Hay cosas que uno parece que no se pueden hacer, pero pues se pueden hacer. Siempre hay una primera vez. Recordemos, siempre existe la primera vez. O sea, no podemos, si bien es cierto, un antecedente histórico de esa corte que habla que el 99 o el 100% de la gente son sentenciados,
pero nada es eterno en la vida. Siempre existe una primera vez. Puede que ahorita sea, puede que no sea. Eso no hay que descartarlo. No, yo entiendo su análisis, yo entiendo su análisis. Pues ya tenemos a uno de los panelistas que dice que no es la mejor carta para Jo declararse culpable. El abogado Julio Ramírez cree que sí. Este desempate lo terminamos aquí con don Marcos Zelaya. Ya perdí de antemano. No he empezado a hablar y dice que ya perdió. Bueno, yo respeto lo que ha manifestado Leonel, es su criterio, y básicamente por eso estamos en este programa, Renato. Claro. Usted nos permite emitir nuestros propios juicios de valor, nuestros criterios en base a nuestra experiencia. Y de repente, Leonel, un poquito ahí el sentimiento ya... No, hombre, no. Fíjate que no me has dejado hablar, solo el sentimiento. Es que no sé por qué siempre me quieren sacar eso. No, porque se te nota, pero bueno, eso se respeta. Yo francamente, yo no se lo noté. No. Yo se lo noté. Yo creo que me intentó Bien hacer objetivo. un análisis objetivo, Sí. por eso al final aclaró. Yo no Sí. estoy diciendo que lo van a declarar inocente, que lo van a quedar culpable. No. Solo les estoy diciendo mi opinión jurídica. Mire. Él dijo que es amigo, pero el tigre bonía. Mire, ve, Sí. son varios actores que están en este proceso. Está el juez, los fiscales, el jurado y el imputado. Estos son los 4 actores. Y básicamente lo que Leonel está diciendo, para continuar con el criterio y la posición de Leonel y la del abogado Ramírez, es que de los 12 miembros del jurado, Renato, si yo fuera parte de ese equipo de defensa, yo me centraría en uno. No necesito 12. Óigame bien lo que le estoy diciendo esta mañana. Sí. El problema aquí es que nos hemos centrado que los 12, no, solo necesito uno. Por eso el nuevo defensor de Juan Orlando Hernández, hábilmente... Pero explique a la gente por qué ¿Por está qué diciendo uno? eso. Porque si hay un jurado que no coincide con el resto, ¿qué sucede? No, va para afuera. No va para afuera, espérate. Bueno, Entonces, se vuelve a repetir el juicio, se se puede volver a repetir, El sí. criterio juez, mira, ve, si no hay conformidad por el jurado, en el Unanimidad, momento del veredicto, no hay unanimidad en los criterios para encontrarlo responsable o inocente, entonces se le comunica al juez. Entonces, el juez, una vez que recepciona esa información, determina si desecha el caso, puede desecharlo ahí nomás, como dice Leonel, vaya para su casa, o le dice de que anule el juicio y vuelve a programar otro juicio. ¿Me explico? Esa es la posibilidad. Entonces, Si hay un jurado que no concuerde, un miembro si hay un miembro del un miembro jurado, del jurado. que no concuerde con los 11 restantes, el Entonces- juez puede decidir anular el juicio o absolver a Juan Orlando Hernández. Claro, vea lo que va a suceder el lunes. Entran los miembros del jurado, que son seleccionados en forma aleatoria, ciudadanos comunes. Les es comunicado por el secretario de la Corte. El secretario de la Corte les envía una carta, le dice, don Leonel, abogado Ramírez, don Renato, el abogado Zelaya, ustedes están convocados para el día tal a la sala tal del Tribunal del Distrito Sur del Estado de Nueva York. Ellos llegan y es por eso de que el nuevo abogado, o el nuevo miembro del equipo de abogados del señor Juan Orlando Hernández, hábilmente, y digo hábilmente porque él cuenta con vasta experiencia y conoce ese tribunal. Y cuando uno conoce un tribunal, se le hace un poco más fácil poder analizar algunas situaciones que le podrían beneficiar a su cliente. En este caso, ese señor Estabile no está dirigiéndose a los 12, solo quiere identificar uno. Y se lo estoy diciendo pensando... No, está bien lo que está no, diciendo, es que lo estoy diciendo. y por eso la repregunta. Pero posiblemente por eso denegó el juez Castel Claro. el formulario de preguntas que Hernández le quería hacer al jurado para que éste ¿Y por qué? desconozca cómo es el jurado. Porque como el hombre tiene experiencia y conoce y es hábil, entonces iba a identificar a uno, digamos, identifica a Leonel. Créame que iba a centrar el juicio solo en Leonel, no le importa a los otros 11, porque solo quiere convencer a uno. Eso sucede cuando nosotros estamos en juicio, y Julio lo sabe Leonel, los que hemos andado en esto por muchos años, que cuando hay un juicio y nosotros para aplicar el derecho comparado están los 3 jueces de sentencia, con solo ver la expresión corporal, Renato, oiga bien lo que le estamos diciendo, con solo ver la expresión corporal del juez, sabemos si... Sí, estamos, Julio. si lo va a declarar culpable o inocente, o si va a ir por unanimidad o por mayoría. Entonces, para continuar con la idea y la pregunta que usted hace, este juicio es un juicio importante que también no es descabellado decir que se puede aplicar la geopolítica. Vea usted, esos tiempos no crea que son porque ellos quieren, no, están esperando que entre el momento político
entre las dos fuerzas que gobiernan ese país del norte, entre los republicanos y los demócratas, los del Partido Demócrata, en donde unos dicen de que están aliados con el otro. ¿Le serviría al Partido Demócrata decir que Joe fue aliado de Donald Trump? Claro que le serviría. Y por eso de repente unos están empujando de que sea en una fecha y otros en otra fecha. Entonces esos factores realmente ya los puede hacer una persona especializada, un politólogo, personas entendidas o versadas en la materia. Nosotros lo hacemos, Renato, desde el punto de vista jurídico y del derecho comparado. Y lo quiero decir esta mañana, ninguno, ni Julio, ni Leonel, ni cualquier abogado que traiga a usted este set, lo hace con ningún sesgo. Nosotros, en el fondo, es un hondureño. Podríamos desear que él pudiese pues, lograr convencer a un juez y decirle al jurado de que realmente él no participó en estos hechos, pero al final esa es una responsabilidad, una obligación del jurado, de la justicia norteamericana, porque una cosa es ser imputado y otra cosa es ser encontrado responsable. Nosotros no podemos decir que él es responsable en este momento. Una vez que concluye el proceso, si es declarado culpable, sí podremos venir a este programa en el caso de que nos invite y diríamos si era culpable. Ahora, pero entonces, ¿es la mejor carta de juego? Estadísticamente sí. Y lo decía Declararse Julio. culpable. Sí, porque es que el problema, Renato, que estos tribunales federales es como que usted fuera a pedir una medida sustitutiva aquí o aquí cuando el juzgado estaba en el batallón con un juez, que obviar el nombre porque ya lo hemos dicho muchas veces. Ahí era humanamente imposible que usted pidiera algo, jamás se lo iban a dar. Desde el momento que iba a la fiscalía, es más, le daban hasta lo que no pedía, libre orden de captura hasta con niños de 10 años. O sea, era implacable la aplicación de justicia en esos tribunales especiales. Entonces, continuando con la idea, ya para concluir, yo comparto con Julio en el sentido de que el imputado, en este caso Juan Orlando Hernández, en ese distrito, con esa carga probatoria, si bien es cierto la declaratoria de culpabilidad del Tigre Bonilla y del señor Hernández Pineda, no tiene ninguna vinculación, pero en el efecto que causa, Renato, y es por eso que hábilmente, y Núñez lo decía, los fiscales fueron hilvanando su juicio y nunca lo quisieron llevar solo, porque posiblemente pudo haber sido una desventaja, pero vea usted, ya el juicio prácticamente ya está, como dicen las cartas echadas, ya hay 2 de 3 que dicen sí, somos responsables. Unos cargos fueron suprimidos y lo dejan subsistente. El cargo más grave, a mi entender, es que es el de tráfico de drogas de 500.000 kilos o más, y ellos se declaran culpables de al menos haber participado en introducir 5 kilos para que la pena oscile entre unos 15 y unos 25 años más o menos, que estimo yo que sería el rango, pudiese equivocarme, pero ese sería el rango de la pena que se le impondría tanto al señor Hernández Pineda como al señor Juan Carlos Bonilla. Abogado Julio Ramírez, ¿tiene algún elemento reflexivo después de escuchar la participación de Leonel Núñez y Marcos Zelaya? Yo diría que sigue siendo, visto en el papel y en la condición en la que están los abogados del presidente Hernández, con una pesada carga de toma de decisión, porque lo que se discute, lo que se conoce, es una abrumadora carga probatoria en contra. Yo hasta este momento de la prueba de defensa solo encuentro que se han querido basar en los documentos desclasificados de manera tal que permitan ver al presidente Hernández como un combatiente de contra la narcoactividad. Y vuelvo a decir, el problema en Estados Unidos es que una persona dice, o uno de los testigos, cualquiera que sea X, dice, yo me declaré culpable, yo trafiqué drogas y en tal acción, en tal momento, recibí la colaboración del acusado. Solo ese hecho ya lo coloca en una condición de conspirador. Yo siempre he aclarado en estos foros que, a diferencia de lo que sucede en Honduras, nosotros, para poder condenar a alguien por tráfico de droga, necesitamos la droga. Necesitamos tener los paquetes en posesión de la persona que está siendo acusada. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tal vez no participé
en el momento de estar en presencia de la droga, pero sí hice actos de colaboración o dirección o lo que sea, y si un testigo de los tantos que se mencionan que van a declarar, que ya se mencionaban antes de la posible declaración de Hernández y de Bonilla, dice o involucra al presidente Hernández, obviamente ya lo coloca en una posición complicada, porque lo que se va a hacer entonces la defensa es procurar interrogar de que es una venganza, y quebrar a un testigo es una arte de testimonio, es una arte de interrogación en la que le toca al abogado Colón poder determinar que aquel testigo que está declarando lo estoy haciendo por venganza porque por tu culpa nos extraditaron, que esa es las líneas de defensa que hasta ahora muy pocas he podido identificar en favor del presidente Hernández. Y ahora les vamos a decir de esa solicitud que ha hecho la Fiscalía para que se admitan las llamadas de la MS y narcos relacionadas con Juan Orlando Hernández. Y eso es lo más grave, porque lo que decía Julio, imagínense usted, estos delitos no se requiere de tanta prueba. Y si esas escuchas fueron admitidas, más la declaración de Juan Carlos Bonilla, en el caso de que lo lleven y lo suban al estrado, testigo, entonces ratifica y verifica esos medios de prueba en donde se declara culpable Juan Carlos Bonilla y lógicamente inculpan indirectamente al expresidente Juan Orlando Hernández. Solo les anticipo la primera llamada, que fueron interceptadas por orden judicial aquí en Honduras. No son esas intercepciones clandestinas que muchas veces alguna gente viraliza para calumniar, para difamar a alguna otra persona. No, ya están periciadas. Sí, estas fueron ordenadas por orden judicial. Pero es que aquí hay dos ya, o sea, en la sala de jurisdicción nacional 1 y en la sala 2, hay escuchas donde aparece el nombre de Juan Orlando Hernández, y el Ministerio Público, a través de los fiscales especiales que tiene asignados a esa sala, tienen pleno conocimiento. Y le voy a citar un ejemplo, porque ya es de conocimiento público. El caso del capitán Rodríguez Orellana, ahí salen escuchas controladas con un juez de garantías solicitadas por el Ministerio Público ante la Judicatura, y esas escuchas controladas menciona el nombre de José Antonio Hernández, el hermano, y lógicamente vincula esas escuchas posiblemente con estas otras escuchas que fueron admitidas en el juicio de Juan Orlando Hernández. Entonces la Fiscalía en Estados Unidos está pidiendo que se admitan estas llamadas. La primera comunicación interceptada, designada como GX403, era una conversación entre el líder de la MS-13, Yulan Adonai Archaga Mendoza, alias El Porky, y una mujer no identificada, CC1, donde mencionaban que la presidencia del enjuiciado no iba a durar mucho, o sea, que no iba a durar mucho Juan Orlando Hernández, ya que se había descubierto una llamada telefónica interceptada con el Tigre Bonilla, en la que se discutió que el acusado, o sea, Juan Orlando Hernández, había recibido millones de dólares de parte de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, y el cártel de los Valle Valle. Es la primera llamada. Ya les voy a describir la segunda, la tercera, la cuarta llamada interceptadas aquí en Honduras, y que la Fiscalía de Estados Unidos está pidiendo que se admitan como pruebas de que Jo estuvo vinculado con el narcotráfico en el país. Atentos, después de la pausa. Muchas gracias a todas las personas que han compartido su opinión con nosotros a través de redes sociales. Héctor Flores comparte a través de X. Buenos días. Los Estados Unidos no pierden un juicio federal desde 1990, así que imposible que Jo gane este caso, y eso significa que si fue extraditado, pruebas tenían de sobra. Alex comparte, sería la mejor opción para Jo, aunque ni así creo que logre evitar una cadena perpetua. Darel comparte, lo dudo, aunque haya un acuerdo de culpabilidad, los cargos están y es sospechoso de narcotráfico. Lola comparte, el acuerdo de culpabilidad es solo maquillar el proceso, el implicado Jo tiene muchos cargos en contra, eso solo le quitaría unos cuantos años de prisión, pero culpable lo será, así que no sirve de nada un acuerdo de culpabilidad. Katia Amador, esto en definitiva es una gran tragedia política para la derecha, ya se sabe que es
culpable, comparten los televidentes. Usted puede continuar compartiendo su opinión, sus comentarios a través de redes sociales. Bueno, voy a pedir la opinión de los panelistas esta mañana sobre estas llamadas que fueron interceptadas y que ahora la Fiscalía del Distrito Sur está pidiéndole ahí al juez que las admita como evidencias contra Juan Orlando Hernández. Ya saben que la primera fue una conversación entre Yulan Adonai Archaga Mendoza, alias El Porky, líder de la MS-13, y una mujer que ha sido identificada por la Fiscalía como CC1, donde mencionaban que el presidente Hernández no iba a durar mucho, ya que se había descubierto una llamada telefónica interceptada con el Tigre Bonilla, en la que se discutió que Juan Orlando Hernández había recibido millones de dólares de parte de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, y el cártel de los Valle. Es la primera llamada. La segunda llamada interceptada fue identificada como GX404 y se materializó el 19 de junio de 2015, cuando Mendoza le dijo a David Elías Campbell, otro jefe de la MS, en suma y sustancia, que el acusado había asignado, o sea, que Juan Orlando Hernández había asignado un equipo policial de élite para intentar matar a un narcotraficante, Byron Ruiz, quien había trabajado con el acusado y su hermano, es decir, con Juan Orlando y con Tony, para evitar que ese traficante fuera arrestado por las autoridades estadounidenses y potencialmente los expusiera si decidía cooperar contra ellos. La segunda intercepción, que se hizo en Honduras, legalmente autorizada por un juez. Byron Ruiz es holanchano. ¿Quién es holanchano? Byron Ruiz. Ah, Byron Ruiz, sí. Y está allá en Estados Unidos. Y está en Estados Unidos, ya va a venir. La tercera comunicación fue la GX405, concretada el 29 de septiembre de 2015, en donde Mendoza y Campbell, junto con otro líder de la MS, Jairo Anwar Orellana, asesinado en una prisión en el 2020, discutieron que los cachiros estaban bajo custodia en Nueva York y que habían proporcionado todas las rutas que el presidente había establecido como parte del trato. Esa es la tercera llamada. Y la cuarta comunicación, la GX406, tuvo lugar el 18 de noviembre de 2015. Mendoza, Anwar y otros implicados debatieron una ruta diferente para enviar dinero y otros artículos en camiones por la frontera. Asimismo, declaró que el Tigre Bonilla ya había dejado cruzar contrabando en la frontera por la suma de $5,000. Estas son parte de las llamadas interceptadas y que la Fiscalía quiere que se admitan en este juicio de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández. Mire, ¿La tiene cuesta arriba, abogado Leonel Niños? Mire, hay ciertas cuestiones que no son coherentes. Por ejemplo, se menciona una alianza entre Juan Orlando y los Valle. Sin embargo, fueron extraditados en el periodo de Juan Orlando. Con respecto a Byron Ruiz, que es holanchano, que está en Estados Unidos y que se declaró culpable allá también, que participó con otras bandas de ahí de Olancho, otras cuestiones ahí que no se pueden mencionar mucho, porque, sin embargo, reitero, hay unas cuestiones ahí que no son coherentes respecto a eso, pero habría que ver el desarrollo del juicio al final, si las escuchas son tomadas en consideración o no, y reitero, y comparto bastante lo que dice el abogado Marcos, es un jurado y con uno que no esté de acuerdo en la culpabilidad prácticamente estamos ante otro escenario diferente. Sin embargo, sí creo que dentro de todo esto existe un grado de posibilidad de una defensa que pueda ser efectiva. Reitero, no soy defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, nunca lo he sido, tampoco nunca fui ni he sido Juan Orlandista, lo aclaro públicamente. Sin embargo, miro esto desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista objetivo, y yo creo que por eso son defensas. Recordemos que la defensa, aún aquí en Honduras, es luchar contra todo el sistema. Todos nosotros, los que estamos aquí, los tres abogados, cuando conseguimos una absolutoria, la conseguimos contra todo el sistema de justicia en Honduras, contra medicina forense, ministerio, contra todo. O sea,
Es una gran cosa lo que se hace. Cada absolutoria estamos hablando de haber vencido el sistema. Entonces, ningún sistema es totalmente invencible. Se puede vencer. Como abogados con experiencia en la defensa sabemos que se puede vencer. Simplemente debemos saber utilizar las cartas que tenemos en el momento justo y saberlas cómo utilizar. Reitero, en Estados Unidos es un jurado, con 1, con 2, que no estén de acuerdo en la culpabilidad, el escenario totalmente cambia. Y en el caso de Juan Orlando, él tiene una carga muy pesada que es demostrar su inocencia. Y si su hermano, Tony Hernández, se sometió al juicio, imagínense él, más todavía para someterse. Y recordar que en su momento, porque sé que esto bastante lo vinculan, que si el hermano lo sentenciaron, él tenía que darse cuenta, pero también todos sabemos de que en su momento, el mismo Juan Orlando Hernández, en Casa Presidencial, en una conferencia de prensa dijo: mi hermano Tony, si tiene cuentas pendientes en Estados Unidos, vaya y resuélvalas. Así le mandó a decir, vaya y resuélvalas. Ahora, que si él fue o no fue, no sabemos, y cuando fue lo capturaron. Así que como digo, hay mucha forma en como él al momento de ir, y recordemos que es un juicio oral, donde él se va a expresar, en donde sí sirven las expresiones, a diferencia de aquí, que cuando un abogado empieza a expresarse, el tribunal lo calla, y ese abogado habla mucho, cálmese, ¿dónde, por qué? Y empiezan a decirle a uno cómo debe preguntar. En Estados Unidos es totalmente diferente, son preguntas mucho más abiertas, se permite la argumentación, se permiten muchas cosas diferentes aquí. Así que esperemos ver el juicio, creo que va a estar sumamente interesante, saber la forma en cómo se va a defender el expresidente Juan Orlando Hernández, qué papel ha tomado la defensa en este momento, en donde vamos a ver realmente una pelea muy fuerte. Creo que el sistema de Estados Unidos, desde el momento que están metiendo ahorita nueva prueba y grabaciones y están buscando más testigos, esto quiere decir que hay una debilidad también de parte de ellos, porque si yo ya tengo todo listo, ¿para qué voy a estar buscando a último momento acreditar más pruebas? Si ya tengo la suficiente, ya, como decía el abogado Ramírez, si ya tengo toneladas de pruebas, ¿para qué voy a meter ya, convencer a un tigre Bonilla para que venga a hablar y que quiero escuchas de que a último momento las tengo? O sea, desde ahí estamos viendo realmente que la misma fiscalía no está totalmente segura de poder romper el estado de inocencia de Juan Orlando, y Juan Orlando no está seguro tampoco de que él pueda demostrar su inocencia. Por eso creo que él va a tomar su propia defensa. No lo quise interrumpir para que no dijera que yo estoy como los jueces, que no dejamos hablar ahí a los litigantes. Nos callan a cada rato. Miren, yo necesito plantearles algo. ¿Cuál es la política, sobre todo en esta región de Centroamérica de los Estados Unidos? La política más visible exterior de Estados Unidos en estos países está relacionada con la migración. Sí. Es decir, ya se le volvió un problema a Estados Unidos la migración desordenada. Se le volvió un serio problema. Totalmente. Y Estados Unidos cree que la corrupción y que flagelos como este del narcotráfico multiplican la pobreza. Por eso que usted ve ley Magnitsky, la lista Engel, para sancionar a personas que atentan contra la democracia y que cometen actos de corrupción. Porque para ellos la corrupción empobrece a estos países y provoca que la gente migre. Y que la cooptación de la institucionalidad por el narcotráfico y de muchos políticos vuelven inseguros a estos pueblos con un montón de asesinatos, y que la gente en su desesperación por la inseguridad migra, busca dónde tener más tranquilidad. ¿No creen ustedes que en esta ocasión Estados Unidos quiere enviar un mensaje a los políticos latinoamericanos en los que encuentran una debilidad como las que le imputa la Fiscalía del Distrito Sur a Juan Orlando Hernández, que no va a tolerar más presidentes corruptos y asociados con el narcotráfico? ¿No creen ustedes aquí que el peso de lo que es la política y el gobierno estadounidense pudiese tener una influencia enorme en el resultado de este juicio en contra del expresidente hondureño? Me lo responden después de la pausa, por favor. Me dice el periodista Carlos Martínez. Dato histórico, me dice Carlos.
Ajó lo tuvieron que inhabilitar para las elecciones del 2005 por tener una familiar magistrada en la Corte Suprema de Justicia y un fallo al estilo Honduras lo habilitó. Esto le permitió ser diputado periodo 2006-2010. Saludos, Dios los bendiga. Totalmente cierto. No, él se enredó con sus decisiones y quedó muy mal ante buena parte de los hondureños con la reelección presidencial. Fíjese, Renato, que estuvo a punto, estuvo y que a punto, sigue siendo ilegal. ¿Va? Mira, Lionel, estuvo a punto de romper un récord. Creo que no solo en Honduras, yo creo que cualquier parte del mundo. Fue presidente del Congreso, presidente del Ejecutivo, y si él hubiese tomado la decisión de no reelegirse, posiblemente fuera el presidente de la Corte en los acuerdos políticos. Él hubiese podido ostentar las 3 titularidades de los 3 poderes del Estado. Yo creo que Juan Manuel Gálvez, que fue presidente de Honduras y fue presidente de la Corte Suprema, no sé si logró ser presidente del Congreso. Esas decisiones que está diciendo el licenciado Renato de repente repercuten a futuro. Tomas una mala decisión, entonces después pagas las consecuencias. Entonces, ¿cómo ve usted este juicio de Juan Orlando Hernández en el marco de las políticas de Estados Unidos con Latinoamérica y especialmente con esta región, el Triángulo Norte de Centroamérica, que tanto dolores de cabeza le genera a Estados Unidos por la migración desordenada que hay? Es decir, este es un tema de debate y muy sensible en Estados Unidos, la migración. ¿Cómo pesa en contra de Juan Orlando Hernández la idea que tenemos muchos, que Estados Unidos quiere sentar un precedente con un presidente de esta región? Y vea lo que está sucediendo, la iniciativa de ley que trasciende públicamente. En el Congreso norteamericano están pretendiendo introducir una ley que les permita juzgar actos de corrupción, como usted lo apunta. Y posiblemente estos juicios, si bien es cierto, no tienen una relación directa con lo que es la administración pública en relación al juicio que se está ventilando en Nueva York, pero no deja de tener razón usted en el análisis que hace, que se envíe un mensaje a toda Latinoamérica y quizás al mundo, donde nunca más ningún presidente utilice la estructura del Estado, porque el problema es ese, Renato, que los fiscales van a decir, haciendo uso del poder, abusando de él y de todas las instituciones, tal como lo dijo el general de policía, Juan Carlos Bonilla, porque ellos ya lo van a establecer como un hecho probado. Ese es el problema, Lionel, que lo van a establecer como un hecho probado porque él ya se declaró culpable y lo van a convalidar con esas escuchas y esas declaraciones, Renato, que fueron admitidas por parte del juez a efecto de que al momento de que se interrogue el señor Juan Carlos Bonilla, ¿usted tuvo conocimiento de esas intervenciones telefónicas? ¿Tuvo conocimiento de que había una conspiración en ese momento? Él va a decir que sí, lógicamente, porque es el acuerdo que ella suscribió de culpabilidad con la Fiscalía para poder retirar los cargos del tráfico de armas y solamente declararse culpable por un cargo, lo que trascendió, que es de haber importado por lo menos 5 kilos de cocaína hacia ese país del norte. Pero la autodeterminación de los pueblos, ¿dónde queda? Porque no, mire El Salvador, bajo esa autodeterminación que hizo el presidente Bukele, hoy podemos viajar a El Salvador, los hondureños, y poder caminar en tranquilidad. Yo tuve la oportunidad de viajar a El Salvador cuando estaban las maras y pandillas que dominaban El Salvador, y yo tenía que encerrarme a las 7 de la noche. Un tío me decía, encerrate a las 7. Hoy usted puede caminar abiertamente. Y es un gobierno que prácticamente ataca directamente al gobierno de Estados Unidos. Pero fíjate que hay diferentes formas, porque vos vas a Nicaragua y ahí no hay ni renta, ni mareros, así es, ni ese tipo de problemas tampoco. Y se estigmatiza. Y el sistema de salud es la forma de gobierno de ese país, pero si hay situaciones que... autodeterminación de los pueblos, estamos hablando. Entonces, pero si nos basamos en lo que Estados Unidos nos va a decir a cada país qué es lo que tenemos que hacer, tampoco podemos estar de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo que venga Estados Unidos y esté aprobando leyes para venir a juzgar a hondureños. O sea, cuando nosotros mismos podemos, fortalecer nuestro propio sistema y tener nosotros mismos nuestra propia decisión, que qué es lo que queremos como país. O sea, yo digo, ni muy, ni tan, va. O sea, está bien que somos un aliado comercial con Estados Unidos, pero tampoco es que podemos estar a favor de que nos estén ellos juzgando a los hondureños. Ok, ¿y usted cómo interpreta o qué peso podría tener en esa Corte del Distrito Sur las políticas
de Estados Unidos, de demócratas y republicanos, porque al final son las mismas políticas en defensa de los intereses de ellos. ¿Qué peso pudiese tener esas políticas de combate a la corrupción y al narcotráfico en Latinoamérica, pero especialmente en esta región del Triángulo Norte? Mucho. Yo diría que eso pasa, Renato, necesariamente por la discursiva que van a hacer los fiscales federales acerca de lo que sucede en el flagelo del narcotráfico y lo que le provoca no solo a Estados Unidos en función del consumo, en función de las personas afectadas por consumir la droga, sino también por las cuestiones paralelas, llámese en este caso la migración. Sí, definitivamente hay un discurso que lo dio el señor juez Castel desde juicios anteriores acerca de que en nuestro país se habían contaminado las estructuras de poder. Pero eso no solo sucede en Honduras. Recordemos desde que ellos, la DEA, la CIA, tienen conocimiento que las estructuras del narcotráfico de México hacia abajo tratan de llegar y contaminar las estructuras de poder. Así sucedió con Noriega, así sucedió en México con Genaro Luna. Estamos hablando entonces que ellos están muy preocupados porque antes no solo era la lucha contra una actividad clandestina que los países internamente trataban de combatir. Ahora la preocupación que tienen es que desde el mismo Estado se esté facilitando la narcoactividad. Y eso es algo que como discurso en el juicio ante un expresidente que vaya a ser enjuiciado, obviamente va a tratar de llegar al ánimo de ese jurado y decirle qué es lo que está provocando en nuestro país. Entonces sí considero que la posición de Estados Unidos acerca del daño que esto le está produciendo es evidente. Hay legislación en Texas en la cual obviamente ya no están permitiendo que las personas entren, pasen por migración y vayan. Recordemos que también en Venezuela se está considerando una situación relacionada con narcoactividad y solo a este momento han pasado 40,000 personas por el paso del Darién. Entonces ellos están conscientes de que eso les está afectando. Todo lo que estuvo sucediendo en la ciudad de Nueva York con los migrantes venezolanos les está afectando seriamente y obviamente eso influye en todo lo que es el sistema federal y llega al nivel del fiscal general y de los fiscales obviamente en el ánimo de que estos procesos lleguen al fin que ellos desean, estando claro que hoy que no ha sido enjuiciado el presidente Hernández todavía es inocente, pero ellos buscan tratar de mandar un mensaje con sus juicios. Para disuadir a los presidentes, para disuadir a los políticos, para disuadir a los que teniendo poder utilizan ese poder para su propio beneficio o para traficar. Pero solo le quiero recordar algo. Mire lo difícil que está para el expresidente. Recordemos las palabras que dijo el juez Castel el día que estaba condenando a Tony Hernández. Tony Hernández, como que yo fuera Castel y el abogado fuera Tony. Mejor hágalo para allá, don Julio. Tony Hernández, usted tiene 41 años y está razonablemente en forma. Tiene una excelente apariencia. Las fotos son de prueba, está bien educado en un internado militar, es abogado, su familia tiene un hotel y una farmacia. Pero usted fue en otra dirección. Aquí el tráfico fue patrocinado por el Estado, tenía su propia marca impresa con las iniciales TH de Tony Hernández. Es responsable de asesinatos con Tigre Bonilla. El Chapo dio dinero a la campaña de Juan Orlando Hernández. Fíjese bien.
Sí. El Chapo dio dinero a la campaña de Juan Orlando Hernández. Tony avisó a otros traficantes de redadas gubernamentales vendiendo información de radar por $50,000. Ahora entiendo por qué los Estados Unidos no querían facilitarle radares a Honduras. Radares, ¿se acuerdan ustedes? Una vez me dijo un ministro de Defensa, ¿quieren que les ayudemos? Dice, pero no nos facilitan radares. Claro, es que Estados Unidos sabía que estaban utilizando los radares para su propio beneficio, algunos políticos nuestros. Vendían información de radar por $50,000. Es responsable de 185,000 kilogramos de cocaína, 8,000 dosis por kilo, 1.5 millones de dosis. A menudo, Tony, encuentro circunstancias atenuantes, pero en base a la libre elección de Tony Hernández de involucrarse en el tráfico de drogas, una sentencia de cadena perpetua es rica en prisión. Entonces, es la vida con 30 años más consecutivos. Tiene derecho a apelar. Incluso como persona pobre, espero que mientras estés en prisión reflexiones sobre tu vida y lo que has hecho y cambies tu vida. Quizás puedas hacer algo bueno por tu familia y tu país. Ya mencionaba el mismo Juan Orlando Hernández, el juez Castel, en aquel juicio. Sí, es que es un momento de reflexión del juez al emitir el fallo y le da esas palabras diciéndole de que lo que hizo estuvo malo, porque ya él puede dirigirse a él como un condenado, porque como decía Julio, ya se ha quebrantado esa presunción de inocencia y ya cambia la condición jurídica a él y ya se convierte en una persona. Entonces, ¿y quien lo condenó fue el jurado? Claro. Sí. Les quiero presentar este trabajo que hizo la periodista Telma Mejía de los orígenes del narcotráfico en Honduras, por favor. Me parece que es oportuno e interesante. ¿Cuántas horas previo al inicio del juicio? El juicio es a las 9:30 de la mañana del lunes, 9:30 del domingo, 9:30 del sábado, son 48 horas. Estamos como a 72 horas prácticamente de que inicie ese juicio. Aunque todavía hoy se puede sufrir. La historia del narcotráfico en Honduras cobra protagonismo a fines de los años 70. Surge con los militares y la muerte en ese entonces de los esposos Mario y Mary Ferrari, que manejaban una empresa de contrabando de esmeraldas, cocaína y tráfico de armas, en asocio con el hondureño Ramón Mata Ballesteros, según reportes oficiales de la época difundidos en la prensa local e internacional. Mata se le ligaba entonces con nexos con importantes cárteles colombianos y mexicanos que afincaban su imperio en esos países. Los esposos Ferrari aparecieron muertos en 1977, en donde hoy se conoce como la colonia Cerro Grande, y se presume fueron ejecutados por secuaces de Mata, que los llevaron a Colombia, los torturaron y luego mataron al retornarlos a Honduras. La revista especializada en criminalidad organizada Insancray así lo registra en su serie Élites y Crimen Organizado en Honduras, Juan Ramón Mata Ballesteros. Mata Ballesteros guarda prisión actualmente en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos tras un polémico secuestro en una operación combinada de los cuerpos antidroga de Estados Unidos y fuerzas hondureñas. De acuerdo con esos registros, la impunidad con que operaban los esposos Ferrari obedecía a las conexiones que tenían con los militares, que para en esa época eran parte del gobierno de facto en el país. Honduras retorna formalmente a la democracia en 1980. Para esos años se indicaba que Honduras era un país de tránsito de la droga, especialmente marihuana. Luego vino la cocaína en pequeña escala y no se vislumbraba como un país que tiempo más tarde iba a configurar todas las líneas de la narcoactividad. País de tránsito, país productor, país procesador de droga, país distribuidor y país consumidor. En cada una de estas fases, los ligues de los narcotraficantes con los militares, la policía e incluso otros operadores de justicia ha salido en mención en relatos, investigaciones de prensa, académicas, de sitios especializados y juicios, especialmente en los tribunales de Estados Unidos, cuando se juzgaron a los primeros capos de la droga hondureña. Tras la captura de Mata, hubo una especie de pausa prolongada en la lucha contra las drogas en el país, hasta que aparece nuevamente a fines de los años 90 y la entrada de la década del 2000. Ya se habla de pequeños grupos de transportistas de droga que luego van escalando hasta convertirse en grandes transportistas con conexiones regionales e internacionales que Estados Unidos llama cárteles del narcotráfico. Entra así la época de mafiosos hondureños como José Israel Pineda Duarte, alias Paico, Jorge Aníbal Echeverría Ramos, conocido como Coque, líder del Cártel del Atlántico,
el cártel de los Monte Bobadilla, el de los Cachiros, los Valle Valle, el cártel de los hermanos Sardón y personajes como Winter Blanco, Héctor Emilio Fernández Rosa, conocido como Don H, Carlos Arnoldo el Negro Lobo, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, Arnulfo Fagot Máximo, Freddy Nájera, Midense Oquelí, Giovanni Ramírez Fuentes. Se suma a esos y otros nombres el cártel de los Hernández, como se le conoce a los hermanos Tony y Juan Orlando Hernández, último a punto de enfrentar un juicio por narcotráfico en Nueva York, mientras su hermano Tony, exdiputado, cumple una condena de cadena perpetua por el mismo caso. Todos estos personajes y los cárteles que representaban ya no solo eran locales, tenían conexiones regionales y transnacionales, como el cártel de Sinaloa, la familia michoacana, los Zeta, el cártel de Juárez, el de Tijuana en México, y los cárteles colombianos de Medellín, de Cali, los urabeños, el cártel de los Soles en Venezuela, entre otros. Honduras se volvía país estratégico para los mafiosos. El país se fue dividiendo así en territorios controlados por los cárteles, que a medida que sus líderes eran capturados y trascendían los primeros juicios en cortes de Estados Unidos y una que otra operación local en el país, la población dimensionaba cómo la penetración de la narcoactividad se había desplazado por el territorio. En el litoral Caribe y Atlántico, en departamentos como Colón, Atlántida, Cortés, Gracias a Dios o La Mosquitia. En regiones de Occidente, como Copán, Lempira, Santa Bárbara. En la región nororiental de Olancho. Y a medida que estos cárteles fueron golpeados, desmantelados, extraditados o se entregaron en forma voluntaria a sus principales líderes, su reacomodo se extendió a otras zonas del país, el oriente, el sur, el centro, el norte. Y en esa evolución han sumado a su estrategia a las maras y pandillas, quienes se convierten en sus principales brazos de distribución en el narcomenudeo y en las acciones de lavado de dinero y activos. Las operaciones de las autoridades policiales y militares muestran que la mutación de los cárteles no cesa. El país ahora no solo cultiva marihuana, amapola u hojas de coca para procesar droga, también está entrando a la industria de las drogas sintéticas, destacando entre ellas el fentanilo, la droga que está causando cientos de muertes en Estados Unidos y preocupa a ese país en su fallida estrategia antidrogas. Pero esa penetración de la narcoactividad y su ramificación en el país escaló a otro nivel, la narcopolítica, con el financiamiento ilícito de campañas, algo que se mencionaba ya en 1987 en diarios estadounidenses, pero que cobra fuerza y vigencia con el juicio de Fabio Lobo, un hijo de un expresidente, en donde uno de los líderes del cártel de los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, destapa cómo y cuánto aportaron por casi 2 décadas que duró su imperio a la política en el país. El financiamiento ilícito de campañas empieza a ser relatado por las protagonistas de los sobornos, pero también la penetración y cooptación de estructuras del Estado desde antes del gobierno de Juan Orlando Hernández, al igual que la colusión con algunas élites políticas e incluso empresariales, algunas de las cuales fueron designadas en listas como la Kingpin de Estados Unidos. Hoy, un exgobernante, Juan Orlando Hernández, está por ingresar al banquillo de los acusados en un tribunal en Nueva York, acusado de conspiración y otros delitos ligados al narcotráfico. Su familia y su defensa pregonan su inocencia, conscientes que la batalla no será fácil. El veredicto tarde o temprano se conocerá, pero en este país la historia del narcotráfico seguirá inconclusa en tanto no se complete el rompecabezas del resto de actores en la cooptación del Estado, aprovechando su fragilidad institucional, la corrupción y la impunidad. Telma Mejía, Telenoticias. Continuamos dando lectura a su opinión. Juan Orlando es culpable, los jueces gringos no se pueden comprar. Por más que quiso desaparecer las pruebas, no pudo. Los hondureños estamos esperando que nos devuelvan las esperanzas y la fe en la justicia. Arayiret comparte, si Jo fuese inocente no se le mostraran tantas pruebas en su contra y más relacionado con Mara MS. Eso ya sería el colmo de una persona culpable. Comparten más televidentes. No sé en qué le ayudaría a declararse culpable. Tal vez solo para ser sincero con la población. Creo que sería digno que se disculpara con Honduras, ya que ha manchado el nombre de nuestro país a nivel mundial. Gracias. Siga compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao.
Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. La opinión del abogado Marlon Duarte es que en caso de declararse culpable, le caería una pena de entre 20 y 25 años de cárcel. Y si colabora, le bajaría a la mitad. Pero, ¿en qué podría colaborar Jo? Si Jo está en la cima de la cadena. Fue el presidente de un país que le imputa a la fiscalía que ayudó a los narcos y que traficó para importar cocaína a Estados Unidos. Si los estadounidenses querían llegar a la cima de esa cúpula, si han llegado con él, entonces, ¿cómo colaboraría con los Estados Unidos? ¿A quién delataría, Jo? En todo caso sería una cima política, pero no de estructura criminal. No, es que sí, probablemente, correcto. Depende, sí. Renato, porque si usted lo ve desde la óptica solamente como hondureños, como dice Leonel, aquí es la cima, pero si está tratando de hacer una conexión transnacional entre un puente, está el Chapo, posiblemente un presidente mexicano en su momento, Guatemala, el Triángulo Norte, Salvador, Honduras, y va ese corredor hacia Sudamérica, y tienen el objetivo de llegar hacia Sudamérica. A Diosdado Cabello. Podría ser. Entonces, desconocemos qué estrategia tiene la Fiscalía, el Distrito Sur del Estado de Nueva York, porque han enjuiciado varios, pero no de ese perfil. Y posiblemente, en el caso de que fuese encontrado responsable, porque todavía hoy, día de hoy, goza de la presunción de inocencia y la Constitución Política de Estados Unidos le garantiza ese derecho, mientras el jurado no haya el grado de responsabilidad de los cargos que le están imputando. En ese entonces, si la Fiscalía se llegase a sentar con él y él decidiera colaborar, si ese es parte de la estrategia de la Fiscalía, llegar hacia Sudamérica, podría ser. Que el objetivo sea otro, no exactamente él. El objetivo es él aquí. Aquí, para que llegara al objetivo más grande. Pero para llegar allá. Entonces, eso lo desconocemos. Podría ser que en estas horas que faltan, si el juicio, Renato, ya para terminar la intervención, si el juicio accede el señor Kevin Cáceres en lo que resta de la tarde. Ya sería una tortura. Bueno, más que tortura, sería también una señal que quizás están habiendo pláticas o acuerdos previos. Yo diría más una tortura. Y darían un tiempo más para poder afinar algún tipo de acuerdo que se pudiese celebrar. Ante una pretensión. Yo lo miro como una tortura para que él sea ante una pretensión. En sentido figurado, en sentido exactamente, figurado. Porque, o sea, cuando hay algo inevitable, es inevitable. Si vamos a juicio, tal fecha, si no se deje día, se va a otro día, pero que el juicio se va a dar, se tiene que dar al final, a menos de que el mundo se acabe. Ahora, ¿no les sorprende a ustedes? A mí no deja de sorprenderme que en este juicio no estén salpicados militares hondureños. Están mencionados. Algunos están mencionados. De que inclusive quizás no viene ninguno como testigo contra Jo, pero sí hay algunos que ya policías. Pero activos. No, policías no, activos sí. no, Bueno, activos no. Sí, policías. Ahí está Mauricio Hernández. Miren lo que vino a decir aquí al programa Henry Sorto, que ahora es asesor del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Cuando venga aquí no me voy a sentar allá, porque siempre señala para allá. Sí. O sea, yo no miraría, o sea, a mí no me gusta ver la posibilidad de cualquiera de estos juicios con las esperanzas de los que lo ven muchas personas, de a quienes van a salpicar o de quienes van a surgir. Creo que eso incluso creo que no va a suceder. Creo que cualquiera de los testigos se van a centrar en lo que ellos dijeron. Menciones de otras personas, no sé en qué vendría a una línea de interrogación de un fiscal en el juicio cuando tengo que centrarme en la persona que tengo acusada. Así que en los documentos que han surgido no aparece ninguna mención de otras personas más que aquellos que están, incluso ahí en lo que usted acaba de leer, de las grabaciones, hay una mujer identificada con nombre clave. Las razones por las cuales ellos utilizan esos mecanismos es por posibles líneas de investigación que están teniendo contra esas otras personas. Sí, no, ya en este caso han llegado al mero toro, al objetivo que tenían.
Sí, al techo. Aparentemente. Ya que hablen ahí del porky, ya se sabe, que hablen del otro, ya eso no les interesa a los estadounidenses. Ahora, pero no deja de tener razón usted. Ya entramos aquí ya en un momento de lucubración, pero es un escenario que salga, no sé, a reducir. Eso es para efectos de pretender el equipo de defensa de Juan Orlando Hernández llegar a un acuerdo. Eso es sí la parte de la investigación que se está haciendo, porque es una investigación abierta, Renato, no queda ahí nomás. Son muchas líneas de investigación que se están llevando a cabo en este momento en Estados Unidos, producto de todas las declaraciones que están siendo verificadas y lógicamente ahondadas por los cuerpos de investigación de ese país, en donde en un futuro no lejano no le extrañe que van a ampliar solicitudes de extradición para que hondureños y extranjeros también se sometan a estos procedimientos, a estas cortes especiales, para deducirle responsabilidad por haber trasegado droga y armas a ese algo país. también es que él se puede declarar culpable en la apertura del juicio. Él puede pararse y decir, me declaro culpable. Pero con un acuerdo previo de culpabilidad tendría que haber. Claro, y aunque no haya acuerdo, lo correcto es que haya un acuerdo. Pero también, o sea, el grado de declararse culpable o no culpable, él siempre lo va a tener aún durante el juicio. Entonces, eso no es que se está descartando. Ahora, nosotros manifestamos que por la forma de ser él, por su tipo de carácter, difícilmente se va a declarar culpable. Él va a luchar y va a pelear por su defensa. Esto no quiere decir de que sea inocente o sea culpable, sino eso lo va a determinar el jurado. Ahora, él lo va a hacer, Y cuando uno habla de pronto de no ir vestido de naranja, es por la percepción. La gente debe entender que el jurado son personas, igual que los jueces son personas. Entonces, la percepción y la parte visual ayuda de pronto en un juicio para poder determinar muchas cosas. Lo dijo el juez Caster, se lo dijo a Tony. Usted se mira una persona educada, se mira una persona preparada. Sin embargo, usted no tenía necesidad de meterse en estos problemas y se metió. Entonces, o sea, lo mismo. Pero no hay que desconocer que eso trae un factor también muy importante al momento de que una persona juzgue a otra qué es lo que está viendo enfrente. Sí, reflexiono, ¿qué acuerdo podría negociar Jo con la Fiscalía? ¿Qué tipo de acuerdos? Fue el presidente, tiene información de mucha gente. Bueno, por ejemplo, yo estaba relacionando aquí, solo que les dijera, eso se le interesaría a Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos investiga a Diosdado Cabello por narcotráfico. Solo que saliera Jo diciendo, yo tuve una relación con Diosdado Cabello en esto. O Daniel Ortega. Sí, que es otro presidente. Que dicen que protege ahí un cártel, que por eso no hay enfrentamiento entre cárteles. Estamos hablando mucho nosotros, pero basados en noticias que son reales. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es el principal objetivo de las investigaciones. Ya no es presidente, o sigue siendo lo de Diosdado Cabello. No. Ya no es, ¿verdad? Pero lo fue. Estados Unidos está investigando a media docena de altos funcionarios de Venezuela, incluido Diosdado Cabello, por presunto narcotráfico y lavado de dinero. Ese es el arma que está utilizando Estados Unidos. No lo estoy diciendo yo, sino que lo ha dicho el The Wall Street Journal. Así que, si saliera con un tapazo de esto, jode, que tuvo relación en cosas de narcotráfico con Diosdado y otra gente de Venezuela, ahí yo estoy seguro que le interesaría a Estados Unidos. Estados Unidos protege sus intereses económicos. Claro. Porque por la pregunta que usted decía anteriormente, la corrupción. Qué A interesante. Estados no le interesa la corrupción que hay en el país, le interesa que sus intereses económicos no sean tocados. Por esa razón, ellos abrazan la anticorrupción, pero hay que ser sincero y transparente. Estados Unidos le interesa sus intereses económicos, que sus productos pasen tranquilamente por el territorio hondureño, que sus empresas estén en el país sin ningún problema. O sea, eso les interesa sus intereses económicos. Imagínese usted, Renato, Así, que... unos 30 segundos. Rápidamente. El gobierno de Honduras solicitara en extradición los que recepcionan la droga en Estados Unidos. Alguien la tiene que recepcionar. Entonces, si aplicamos esa reciprocidad y le decimos, ok, hay un trasiego de droga, nos está dejando muerte, nos está dejando pobreza, nos está dejando migración, nos está dejando consumo de droga, siembra de droga, ¿quién es el que recibe la droga? Tenemos el derecho como hondureños a saber quién recibe esa droga, quién la distribuye, porque si hay oferta, hay demanda. Y ese es parte del problema que tenemos en la región. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Si no regresamos, yo les agradezco su presencia Gracias. en Frente a Frente. Gracias. Espero que también les haya gustado a ustedes. Claro, interesante.